Carmen Santana, una reconeguda arquitecta i urbanista que treballa entre París i Barcelona. Cofundadora de l'estudi Archicúbic, experta en ecologia urbana, en la societat de la informació i en l'impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en el territori. La seva feina li ha reportat importants distincions, entre les que destaca el nomenament com a Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, atorgat pel Ministeri de Cultura de França. Els projectes de la Carmen Santana i del seu equip donen la possibilitat als habitants de convertir-se en ecociutadans a través de l'arquitectura, per fer de l'espai públic i del paisatge una oportunitat de reformular els territoris i les ciutats. La poesia de la matèria planteja com els urbanistes i arquitectes poden contribuir a accelerar la necessària i urgent transició econòmica, ecològica, energètica i social per redibuixar un nou rumb més solidari i respectuós per al nostre planeta. Dibuixar transversals entre poesia i tècnica, una possible solució? Moltes gràcies, suposo que me toca a mi. Sí, s'ha acabat el bruit aquell raro. Perdoneu, la primera cosa, perdoneu-me, no puc fer la conferència en català perquè no lo parlo suficientment bé, pero las preguntas las podréis formular, si queréis, en catalán, cap problema, y yo lo hablaré, si me permitís, en castellano. Antes que nada, gracias, Ana, por esta introducción. Muchísimas gracias a Valentí Closa por esta invitación, al Comú de Escal de San Gordán, por supuesto, y a todo el equipo de Cultura. Me hace muy feliz, la verdad, estar aquí hoy. Hace muchos años yo estuve viviendo aquí en Andorra. Estuve viviendo porque estudié mis estudios de arquitectura en Toulouse, en la Escuela de Toulouse, en la cual había muchos andorranos que venían a hacer la escuela para ser arquitectos, y entre ellos pues mi amigo Patrick, la familia de Patrick García. Y bueno, empecé a trabajar en Grau Roig como monitora. Había hecho, cuando yo acababa la carrera, acabé antes que los otros, y pensé, pues yo, y había hecho dos cursos, había trabajado en 2 despachos de arquitectura en Toulouse, y la verdad es que no me había gustado nada. Y dije, no, yo voy a la arquitectura, esto no me hace ninguna gracia, lo que quiero es ser monitora, y me vine a vivir y pasé un año viviendo en Soldeu, y trabajando en Grau Roig como monitora de esquí. Y después de ese año pensé, no, mejor continúo haciendo un poco de estudios de arquitectura y me dedico a mirar cómo. Me hace mucha ilusión por esto venir aquí a poder mostraros los proyectos estos que os voy a enseñar, que efectivamente hablan de este cambio de paradigma, ¿no? De cómo todos podemos realmente, desde nuestras casas incluso, cambiar el rumbo de las cosas, y porque es súper necesario hoy en día abordar el tema del calentamiento climático, de las crisis, las urgencias, los refugiados, el malvivir, bueno, la pandemia. Vamos poco a poco, voy a intentar no irme por las ramas porque hay muchas cosas que decir. He cogido algunos proyectos que hablan precisamente de todo esto, y la buena noticia es que todos los proyectos que veréis son proyectos que se están construyendo, o sea, no es una utopía. Hace 20 años sí, cuando íbamos a ver a los promotores, a los políticos, e intentábamos decirles que quizás habría que cambiar el rumbo de la manera de hacer las cosas. Sabemos perfectamente desde hace mucho tiempo que el cambio climático está ahí, o sea, hace 50 años que se sabe, hace 10 años que sabemos que las pandemias van a llegar, son el fleo del siglo XXI, y sin embargo, todas y todos hemos mirado un poquito para otro lado sin pensar que esto nos iba a llegar ya, y la pandemia realmente nos demostró que no estamos preparados, y poner tiritas continuamente en todo lo que estamos haciendo a nivel de las gestiones del mundo en general, ya no solo de la manera de hacer urbanismo o ciudad, pues hay que reconsiderarlo y en urgencia. Tenemos nuestros niños que salen a la calle a reclamar que por qué no hacemos los cambios ya, pues yo creo que es el momento que entre todas y todos intentemos hacer este cambio radical. Bueno, que se hará poco a poco, pero... La poesía de la materia. ¿Por qué elegí este título? Porque pienso que efectivamente pensamos, yo no estoy sola, de hecho no estoy sola, somos 3, somos un trío dinámico, Miguel, Marc y yo. Ellos 2 son catalanes, han hecho sus estudios en Barcelona, en la ETSAP. Yo los hice en Toulouse y luego en París, y luego en la ETSAP temas de urbanismo. Y esta mirada, digamos, mezclada nos permite, pues, efectivamente abordar los proyectos desde otro ámbito.
Nosotros empezamos a trabajar cuando llegué a Barcelona en los años justo después de las Olimpiadas. Nos pusimos en un rinconcito, en un edificio de actividades que hay en Barcelona. Os cuento esa historia, perdonad, os cuento mi vida, pero es que es importante saber de dónde venimos, porque si no, claro, la aproximación está tan directa a este cambio radical de paradigma, no es tan obvio desde la arquitectura. Poco lo enseñamos, digo lo enseñamos, intentamos enseñarlo, pero poco se enseña en las escuelas de arquitectura hasta a día de hoy. Tiene que ver con, nos instalamos en 20 metros cuadrados en un espacio, un edificio industrial, de actividades industriales, el barrio de Gracia en Barcelona. Supongo que conocéis este barrio que es de muchas actividades artesanales. Y yo llegaba a Barcelona y pensaba, hasta a mí me encantaría trabajar con gente que no tenga nada que ver con la arquitectura, con fotógrafos, con estilistas, con, yo qué sé, investigadores, lo que sea. Y poquito a poquito empezamos a montar un espacio que se llama Cubic, y que es este espacio que veis aquí en esta diapositiva. Yo no sé si se puede apagar un poco la luz, quizás para que se vea mejor. Gracias. Y es un espacio transdisciplinar que creamos hace más de 20 años, en el cual hace como 5 o 6 supimos que habíamos sido el primer coworking de Barcelona, bueno, de la ciudad de Barcelona. ¿Qué era? ¿Qué es lo que es? En el fondo era un espacio doméstico. Nos encantaba trabajar de otra manera, con gente diferente, que nos trajera otros inputs, de manera a poder ser más divertido. Es que trabajar todos los días en lo mismo quizás no es lo más óptimo, y en todo caso abre mucho la manera de ver, con lo cual aquí lo que tenemos son también artesanos, gente que hace joyas, que hace ropa, investigadores, periodistas, bueno, y un espacio que veis aquí, este aquí, que está en la planta baja, que es un espacio que le llamamos el espacio compartido con los vecinos, y que es un espacio que sirve para que las asociaciones, los vecinos del barrio lo pidan y se lo prestamos para que ellos también puedan participar. O sea, como cualquier edificio que se pone en marcha necesita tener esta ida y vuelta con el vecindario. No se trata solamente de construir e invadir a la gente, se trata también de ayudar a los vecinos y de ver cómo podemos empezar a trabajar con ellos. Y en ese sitio había alguien, Javier Creus, de Ideas for Change, que es una persona, profesor de ESADE, que acaba de montar una cátedra nueva en ESADE sobre el tema de las nuevas empresas, las corporaciones, los ciudadanos, cómo se ha inventado un sistema que se llama Pentagram, muy interesante. Y él nos decía, ostras, pero es que, ojo, porque los cambios que vienen, estoy hablando de antes del año 2000, los cambios que vienen son muy fuertes, la tecnología, las nuevas tecnologías van a permitir usos diferentes, maneras diferentes de hacer las cosas, relacionarnos a nivel global, y todo esto va a tener que ver forzosamente una incidencia sobre el territorio. Y de ahí empezamos nosotros a funcionar, bueno, con una mentalidad un poco diferente. Ese espacio que os estoy enseñando nos permitió también, y es muy importante hoy en día con la complejidad del mundo y con la complejidad de los proyectos, trabajar con un sistema de red abierta de pensamiento. Es decir, que desde siempre hemos trabajado como arquitectos, pero al lado de sociólogos, al lado de artistas, al lado de antropólogos, gente economista, nada que ver, gente que no tenía por qué ver con la arquitectura, con lo cual ha sido muy interesante. Claro, esto se completa cada día más y ya es al orden del día, de hacer los proyectos de una manera muy transversal. Me gusta mucho, de hecho, el título de este ciclo, esta manera de realmente abrir todos azimut la mirada que podemos tener y enriquecernos unos a otros. Bueno, podremos volver sobre esto si queréis, pero realmente hay un tema muy interesante que tiene que ver incluso con las aseguradoras. Nos encanta hablar con las aseguradoras para ver cómo podemos hacer capas de millefeuille en un edificio de altura para poder tener la protección de todos. Y no es tan fácil. Bueno, sí, luego podemos hablar más de todo esto. El mundo líquido. Hoy en día estamos en un sistema, en un mundo que realmente nos sobrepasa a todos, a todas, en el cual realmente hay mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha incerteza, no sabemos muy bien, ya han cambiado los paradigmas, ya no nacemos, ni estudiamos, ni nos casamos, ni compramos una casa ahí donde hemos nacido, pero realmente el mundo es una transformación y una velocidad tan fuerte que, bueno, es complicado realmente aprenderlo. Lo que es interesante, y llegaré a ello, es la manera de cómo nos podemos nutrir unos de otros y ayudarnos a sobremontar estos miedos o estas limitaciones que tenemos, porque somos seres bastante limitados. O sea, nuestro cerebro está muy limitado respecto a lo que las redes nos pueden ofrecer, y eso es un tema médico. Cuando se hacen cuando se hacen radiografías de un cerebro de un niño de mi generación y con un niño de hoy de 10 años, las ramificaciones neuronales no tienen nada que ver.
nada que ver. Y es interesante ver cómo nosotros, pues, vamos como buenamente podamos en este tema. La naturaleza del cambio es interesante porque hasta 1950 el tema del urbanismo y la arquitectura era la sociedad, ¿no? A partir del siglo XXI ya no es tanto la sociedad, es el planeta. Tenemos un problema planetario en el cual la construcción influye bastante, en un porcentaje bastante alto sobre este tema. Se amplió el ámbito disciplinar del urbanismo, lo que estábamos diciendo antes, de la arquitectura por primera vez en 5.000 años. Desde las pirámides, básicamente, por decirlo de una manera muy gráfica, no se había invertido tanto conocimiento transversal en la creación de los proyectos de urbanismo y de arquitectura. Construir ciudades es hacer planetas, hacer arquitectura es crear ecosistemas, ecosistemas de pensamiento, ecosistemas de usos, ecosistemas dentro de los barrios donde se colocan, y la naturaleza, por supuesto, como infraestructura, es decir, lo verde, el paisaje, es la infraestructura para apoyar primero el espacio público y enseguida todo lo que estamos construyendo. Esas son nuestro ADN, digamos. Esta visión sistémica que os decía para acelerar la transición ecológica, energética, social y económica, con estrategias que son las habituales para abordar nuestros proyectos, que son el trabajo de la ciudad sobre la ciudad, o sea, le déjà là francés, es decir, cómo en vez de construir, reparamos, recuramos, intentamos reutilizar los materiales que están saliendo de ahí, veréis los proyectos que tienen que ver con esto. Construir es vegetal en el sentido de todo lo que son los productos que salen de la naturaleza, todo lo que es la arquitectura biosourcée, medioambiental, etcétera, y el vector tiempo. El vector tiempo que tiene que ver con esta cuestión de la transformación de los edificios, dejando una imprenta ecológica menor, porque ya está programado desde el inicio, desde su concepción. Y eso cambia mucho. No hemos hecho ningún edificio hasta el siglo XXI que fuera realmente reversible, en el sentido de que con muy pocos medios podíamos ponerlo en marcha para hacer otra historia. Ya lo hablaremos porque veréis que saldrán cosas sobre este tema. Es interesante esta alineación de O's, porque hoy en día el tema, efectivamente, el O2 es la fórmula química, no sé si os acordáis, del oxígeno. El tema de la calidad del aire en nuestras ciudades está al orden del día, y esto tiene que ver también con esto que os decía de la mirada sistémica. Es decir, podemos plantar todos los árboles que queramos en una ciudad, todos, y que sería la ciudad más verde del mundo, pero si continuamos teniendo edificios con tramas que son demasiado anchas, para las oficinas, por ejemplo, o para los hospitales, y que necesitan trabajar con máquinas de extracción de aire acondicionado, esto participa de este calentamiento, y es un bucle ridículo, que son las tiritas estas de las que hablaba al principio, que no acabamos de hacer. Con lo cual, a un momento dado hay que tener un pensamiento radical, sistémico, holístico, que permita decir, oye, basta ya, vamos a hacer, por ejemplo, planeamiento urbanístico, y lo veréis, en el cual las tramas no van más allá de 16,5. 16,5, 16 es una trama que permite hacer una oficina hoy, mañana son viviendas, mañana se transforma en otro tipo de uso, las podemos ventilar naturalmente, con lo cual no incidimos sobre el tema del calentamiento global. El tema del CO2 es el carbono, tenemos que luchar contra ello. Todo el tema que está pasando hoy sobre la cuestión de la energía fósil y su transformación en eléctrica, yo creo que vamos un poco demasiado rápido. Perdonad, hay que hacer esta transformación, desde luego, pero una vez más lo estamos haciendo, vamos al eléctrico, pero resulta que los eléctricos también tienen un problema mayor, es que no sabemos cómo reciclar las baterías. Entonces, algunas baterías se están revirtiendo y utilizando en los edificios, en los sótanos, para lisar las puntas de energía de consumo, sobre todo en los edificios de oficina, pero aún así no es suficiente. Bueno, es igual, siempre vamos con esta prisa por hacer las cosas sin realmente tener un pensamiento a largo plazo, estratégico, realmente de visión del mundo para poder hacerlo sostenible, hacerlo resiliente. El tema importantísimo en este siglo, el tema del agua, H2O, es la fórmula química del agua. Tenemos un problema importante y que lo estamos obviando. Las últimas crisis que están llegando, las olas de refugiados que llegan, son olas que están debidas también a la sequía, y a todo este cambio climático, aparte de todas las olas de temas de guerra, etc. Y eso es uno de los problemas importantes que hoy en día estamos totalmente obviando, que nuestros edificios no están preparados para captar agua, para guardarla, para reciclar. O sea, no es normal tirar una cadena con agua que se está reciclando, porque no podemos reutilizar el agua de lluvia. Hoy en día la reglamentación no nos deja.
Con lo cual, todos los proyectos que veréis son todos proyectos que están trabajando sobre esta destandarización a nivel político, a nivel de planeamiento, cambiando la normativa, empujando para que podamos tener edificios un poco de prueba y error, ver cómo se puede recuperar toda esta agua para no tener que depurarla y que pueda pasar, lavarte las manos, pasar al lavabo, no hace falta que sea agua limpia la que se meta en la taza del lavabo. Bueno, en fin. Todos los proyectos, por supuesto, empiezan con el tema del humano, la materia humana. Por eso quise llamarle materia, porque si al final somos todos materia y somos materia que hay que cuidar, que hay que preservar. Cualquier proyecto empieza con el tema de los humanos, es decir, los vecinos, la gente que está ahí, la gente que existe y la gente, lo que os decía antes, que vamos a invadir. Para esto, en ningún momento, y perdonad, tendría que haber empezado por esto, pretendemos, Archicúbic, dar lecciones, ni a indoctrinar, ni lo que sea. Simplemente hemos encontrado maneras, porque somos los tres como somos, de abrir puertas de lo posible, campos donde se puede ir un poquito más allá. Y son invitaciones a que todo el mundo haga mejor incluso. Nosotros simplemente somos pioneros de decir, ostras, esto se puede hacer de otra manera, porque somos peliones, porque estamos ahí, porque educamos, no sabéis el tiempo que dedicamos en nuestros proyectos a educar, a acompañar los grandes grupos industriales, los políticos, por supuesto, incluso los vecinos. Es muy interesante porque se permiten deshacer nudos, ir más allá. La inteligencia colectiva es una maravilla. De esto trata esto. Esto es una herramienta que nos inventamos. Yo creo que tenemos que ir a hablar con la gente, pero en tú a tú, así, en petit format, 2-2, 1-2-3, vamos haciendo luego talleres, vamos agrandando el círculo, pero sobre todo es una interfase que nos permite deshacer nudos, ver lo que la gente necesita en el barrio y que el proyecto sea llevado a cabo por los vecinos, que es una maravilla, con lo cual no hay recursos o los permisos, no hay malos rollos cuando estamos presentando las cosas y se hacen, trabajamos con ellos en atelier cuando los promotores y los arquitectos presentan sus proyectos, realmente es apasionante. Necesita tiempo, eso sí, y es lo que hay que integrar hoy en día en nuestros proyectos, en general, en los appel d'offres de los concursos, muchas veces no está este tiempo. Es un tiempo que nosotros hacemos en tiempo enmascarado, es decir, y requiere muchísimo esfuerzo, pero vemos que es algo que puede ser, y esta herramienta de esos tú a tú lo recogió Leonescu en su último libro que salió el año pasado sobre el tema de precisamente las nuevas herramientas para hacer ciudad o hacer las cosas de otra manera. Es una como otra, cada cual podrá pillar la suya. Lo que es importante también es volver a este sentido de la humanidad. ¿Cómo volvemos y nos ayudamos a ser humanos? Hemos pasado 2 siglos, y el siglo XX y XIX han sido tremendos, donde era el mundo industrial y donde lo que tocaba era tener muchas cosas, y quien tenía más, pues mejor, y quien más, etc. Y hemos caído todas y todas en ello, todas y todas, más o menos, pero todos hemos estado ahí. Entonces, el tema es de cómo, cuando uno hace un edificio de oficina, en este caso es un hall de entrada de una residencia de estudiantes en Montpellier, que estamos ahora ya acabando dentro de unos cuantos meses, cómo fomentamos que hayan espacios en nuestros edificios que permitan a la gente del edificio encontrarse, poner en escena, por ejemplo, la movilidad suave, en vez de poner las bicicletas horizontales que gastan muchos metros cuadrados y el metro cuadrado es carísimo, pues utilicemos también las verticalidades. Ahí es donde estamos cambiando el planeamiento, por ejemplo, en las normativas metropolitanas, entre otras cosas. Más de lo mismo en las comunidades de propietarios. Cuando se hace un edificio en la planta baja, y el COVID ha demostrado que además ha sido súper importante el hecho de tener espacios compartidos para compartir un ordenador, para teletrabajar, para que los niños jueguen. Vosotros no sé aquí, nosotros en Barcelona no podíamos salir, o sea, los niños estaban metidos en un pisito enano, sin balcón, sin nada, y estuvieron ahí 3 meses, es brutal. O sea, ¿cómo hacemos que realmente, en vez de hacer una anteentrada, otro hall, simplemente espacios de flujo de conexión, me voy de mi calle a mi casa, cómo intentamos que estos sean espacios de convivencia gestionados por la copropiedad y los vecinos harán lo que quieran en él, y en el cual además estamos poniendo en marcha, esto forma parte de los proyectos urbanos que hacemos y ya lo exigimos, digamos, forma parte del cuaderno de las intenciones, metemos una pieza en más de relación directa con el espacio público que permite alquilarlo, utilizarlo, como os decía, en nuestro edificio de oficinas, a los vecinos del barrio.
El tema de no tener miedo cuando estamos en nuestras casas, en nuestros parkings, cuando yo salgo de mi casa y cojo el ascensor. Claro, pasa por la iluminación natural, por ejemplo, de los espacios de aparcamiento. Esta iluminación natural no solamente nos servirá para no tener miedo, crear mejor energía entre unos y otros, pero es que además permitirá mañana, con la evolución de la movilidad, tener espacios dignos para poder hacer otra cosa, sin grandes aspavientos. Entonces, según el dinero que tengamos o no para construir, pues se puede hacer un poquito más alto o menos alto, pero si no, con 2,20 metros, que es la normativa vigente, ya es suficiente para que tú puedas mañana plantar champiñones, hacer lo que quieras, o simplemente jugar cuando hubo el COVID en según qué espacios. Más de lo mismo, todos los planos, ese es un plano de una torre en Évry, la comuna ahí donde Manuel Valls era alcalde en ese momento, y hacemos las iluminaciones naturales de estos pasillos. Todos los pasillos van con iluminación natural. Pero claro, si eso no se prevé como urbanistas en el planeamiento urbanístico, no encuentras luego, los arquitectos no son capaces de encontrar luego los metros cuadrados que necesitan y que el promotor les exige porque los ha comprado. O sea, es todo un círculo. Y entonces, bueno, pues ahora ya en los proyectos sistemáticamente hay estos metros cuadrados que permitirán no llegar con todas las fachadas y que las fachadas comunes también tengan iluminación natural. La materia de lo existente. La materia de lo existente es lo que ya está aquí, lo que existe. Es que si mañana tenemos que construir algo encima de esto, pues igual vamos a construir en vertical. Andorra nos va a pasar. O continúas depredando las montañas, o vais a tener que empezar a crecer en vertical sobre lo que ya existe. Y no solamente, acabo de ver ahí 3 enormes torres que no vi el año pasado cuando vine por el CUAC a hablar, y wow, aluciné y pensé, bueno, ya hablaremos de esto luego, ya me contaréis, porque yo los acabo de descubrir. Pero pienso, pero no hay maneras de hacer sobre los centros comerciales que ya existen, sobre lo que ya está, que no acaba de empezar a densificar en vez de conquistar nuevos territorios, nuevos espacios urbanos. Pero bueno, es un debate que podríamos... Gracias. Yo creo que es un debate de fondo que habría que hablar, y me encantaría hablarlo con vosotros, de hecho. Os voy a hablar de este barrio que se llama, es una agrociudad. Esto está en Ivry-sur-Seine, a la primera corona periférica de París. El metro llega hasta ahí, la línea 7, y es un barrio en el cual somos urbanistas, en el cual hay 160.000 metros cuadrados que poner en marcha, de viviendas, sitios para trabajar, equipamientos públicos, espacio público, bueno, un montón de cosas. Una ciudad, es un barrio entero. Es lo que llaman ellos una ZAC. Pero a mí la palabra ZAC no me gusta mucho y prefiero llamarle agrociudad. El ámbito más o menos del trabajo es todo esto por aquí, pero os quería enseñar esto. Esto es una cité ouvrière que se llama la Cité Gagarin, inaugurado en el año 62 por Yuri Gagarin, el mismo, el astronauta. Forma parte de esos edificios, es la corona comunista de París, y forma parte de esos edificios donde los obreros por primera vez en su vida tenían agua corriente, electricidad, calefacción, etc. Y es una ciudad, o sea, es una cité, como su nombre lo indica, casi es una ciudad, digamos. Vivía realmente de una manera muy de solaridad, gente, una población muy frágil, muchas mujeres solas con hijos, en un barrio que no es un barrio, digamos, chic. Y resulta que hay muchos edificios así de este tipo que los hemos podido conservar, pero este tenía amiante, estaba ambientado, con lo cual lo hemos tenido que destruir. Evidentemente, para la población de Ivry era una herida clavada en el corazón, y ganamos el proyecto urbano sobre la cuestión de decir, ostras, primero vamos a co-crear con los habitantes, a ver qué quieren que sea ese barrio tan frágil, tan especial, tan peculiar. La ciudad de Ivry, veréis, es una ciudad bastante interesante, y la otra cosa fue pensar de esta manera, diciendo, no lo podemos derrogar, es imposible bombearlo, lo que vamos a hacer es deconstruirlo para poder darle una nueva vida, para que los materiales se distribuyan en plataformas, etcétera. Ya veréis, he intentado ir, es muy denso, o sea, quiero decir, nos hemos hecho un máster todos juntos con este proyecto, porque nadie sabía, o sea, lo hemos hecho con una entidad que se llama Grand Paris Aménagement. Grand Paris Aménagement es una entidad, digamos, entre lo público y lo privado, pero sobre todo el Estado en este caso, que ayuda a la planificación urbana a los ayuntamientos. Es un poco lo que pasó en Barcelona con el 22@. La creación del 22@ permitió que el ayuntamiento estuviera capacitado a poder desarrollar barrios tan grandes. Con lo cual, lo que hicimos es esto: ¿cómo vamos a destruir? Vamos a deconstruir para poder construir de otra manera. Para esto trajimos una máquina
bueno, trajimos no, Eiffage, una de las filiales de Eiffage, traje esta máquina que es un brazo que empieza como a escarbar y a sacar. Previamente se habían sacado todos los yesos, se habían sacado todas las ventanas, los radiadores, todo lo que puede ser utilizable, las puertas, etcétera, todo lo que puede ser vendido luego en una plataforma, se llama Bakia, la plataforma que vende esto, para darles una nueva vida. Es decir, que hoy en día esta cité ahora está repartida en casas diferentes, por otros lados, rehaciendo una vida, y eso es una cosa que poéticamente me gusta mucho más, el cómo no acabas de destruir algo, pero lo vas a revivir en otras casas, o en otros hogares, o en otros sitios de trabajo. Se sacaron 30 toneladas, o sea, el equivalente de este edificio eran 30 toneladas, son 30 toneladas, perdón, de peso, el equivalente a 3 torres Eiffel como materia. Evidentemente, los beneficios ecológicos son bastante importantes con el tema de construcción, no voy a enseñar nada, supongo que todos más o menos sabéis en qué consiste. Es el tema de reutilizar los hormigones, por ejemplo, de todas las paredes, van a construir todos los zócalos, el revestimiento de zócalo de las plantas bajas, de manera también a poder que sirvan de hotel a la biodiversidad de los insectos, etcétera. Cómo se convierten los residuos en recursos locales. Pero bueno, eso forma parte de todo lo que es hay páginas enteras sobre esto. Intento ir al grano. Es interesante porque el tema de la reutilización abre un debate de fondo que está siendo muy a la moda en París. Bueno, a la moda. Es que si uno reutiliza materiales, pues efectivamente vamos a tener fachadas que son otra historia. Porque si yo voy a utilizar las puertas, etcétera, aquí en este caso es en la Porte de Montreuil en París. Trabajamos mucho en Francia, tengo que confesar, porque es que yo creo que ahí los políticos están quizás más ya apretando más, la población, hay muchos recursos, exigen, la población se moviliza, los ciudadanos, o sea, no se deposita un solo permiso de construir sin antes haber pasado una reunión pública en la cual la gente te dice de todo y te pregunta sobre todo. Pero que me parece bien, porque entonces tenemos que realmente explicar el porqué de las cosas y no se encuentran de repente con edificios que crecen de la nada. Bueno, total, la nueva estética, porque efectivamente esto va a pasar. Aquí es otro proyecto en Toulouse, en el cual todos estos edificios de aquí están hechos con containers, en la segunda vida de los containers marítimos. Cuando en un momento ya no sirven más, los hemos repuesto, pero no nosotros, son empresas que lo están haciendo para poder retrabajarlos. Son proyectos grandes, además, o sea, esto es lo más de lo mismo, a una escala más pequeñita, más doméstica de casitas. Y efectivamente es otra manera de construir. Entonces, por ejemplo, este proyecto trabajaba sobre una manzana cero carbón. Es decir, que la ecuación al final de la construcción era cero carbón. Es muy interesante, es muy técnico todo esto, pero ¿esto qué quiere decir? Que no utilizábamos recursos diferentes o nuevos para contaminar el planeta. La materia vegetal, como os decía antes, el tema del paisaje es súper importante, no solamente efectivamente en el espacio público o en nuestros jardines, pero también en los techos. Los techos sirven a un momento dado para realmente armar una biodiversidad importantísima que sirve a las aves, que sirve a otro tipo de insectos que no son los que están a pie de calle, en el cual hay otros usos, otra calidad del aire, etcétera. De donde el interés de no poner tantas máquinas de extracción para poder realmente utilizarlos bien. El tema de la biofilia dentro de la edificación, este es un proyecto que estamos haciendo en una nave industrial de Barcelona, una antigua nave textil, en el cual rebajamos 4 grados al interior del gran hall de entrada a través de todo un trabajo sobre el agua y las plantas. Y son cosas que se están haciendo, que existen, o sea, basta trabajar con la gente especialista, claro, nosotros no tenemos ni idea de todo esto, pero si vas a buscar, encuentras. Esto es la huella, este es el logo del barrio agrario del cual os he hablado, con la huella de la ciudad, de la cité esta, del edificio que derribamos, en el cual asentamos todo el tema de la ciudad productiva. Fue interesante porque el COVID también puso, este es un proyecto que llevamos ya hace 4 años, se eligieron ya los promotores y los arquitectos para las dos primeras manzanas y vamos a empezar a trabajar con ellos mano a mano dentro de aquí a diciembre. O sea, la comercialización ya está hecha de las primeras, entonces ya ahora nos toca del trabajo mano a mano para ver cómo llevamos a cabo esto. La ciudad productiva. En este barrio ponemos en marcha 2,5 hectáreas de producción agrícola profesionalizada.
Es decir, ¿y por qué? Porque es que en la ciudad de Ivry ya había históricamente un montón de jardines y de espacios que la población ella misma cultivaba. Todo el tema de los jardines compartidos, etc. Y sobre todo los jardines obreros de todas las coronas comunistas, que realmente son jardines que han alimentado en tiempos de crisis a la población. No toda la población, evidentemente la ciudad, pero aquellos que los trabajaban. Esto, después de haber hecho los tu a tu, esos encuentros con la población, fueron ellos los que nos dibujaron el espacio público, fueron ellos los que nos dijeron cómo teníamos que ir, uy, perdón, soy yo la que enciendo la luz, ¿no? Cómo teníamos que ir desde el centro de la ciudad por aquí, en medio de los edificios, esos son los edificios grandes que se conservaron, y cómo teníamos que venir aquí a buscar el hospital Charles Foy, porque hay mucho verde, porque hay animalitos, etc., y el hospital les vuelve a abrir la puerta si creamos realmente un recorrido. Este plano sale de los habitantes, no sale de nosotros. ¿Quién mejor que ellos saben dónde colocar las plazas, los elementos rótulos? Nosotros podemos tener una visión, les podemos ayudar, podemos ver si algún momento se equivocan, rectificarlos, pero la inteligencia colectiva al poder es una maravilla absoluta. Bueno, esas son imágenes de lo que puede ser todo el tema del agua, volveremos sobre este tema también, perdón. Y aquí veis el plan de más, ese es el plano urbanístico. Todo lo que son estos colores, aquí no se ve mucho, pero son un poquito más oscuros, tienen que ver con los espacios de sitios de trabajo, que nos van a servir también de barrera, porque aquí hay unas líneas de tren importantes con todo un bafle acústico del otro lado, y estarán estas terrazas, pondremos invernaderos arriba. Habrá una producción de invernadero, bajo invernadero, y otra que será la producción en los corazones de las manzanas, que son de tierra, realmente de tierra a tierra, exceptuando algunos pasos que hacen que los parkings funcionen así. Es un barrio que está totalmente apaciguado porque ya estaba cortado del resto de la ciudad históricamente, y los vecinos nos pidieron que por favor fuera un barrio donde los niños pudiesen continuar corriendo libremente, etc. Con lo cual lo que hicimos es hacer una vía periférica en la cual luego ya pinchamos para ir a los diferentes aparcamientos que están en sótano, ventilados naturalmente, como os digo. Aquí tenéis alguna vista, es muy denso. Entonces, otra cosa, la cuestión de la densidad. Es súper importante y es muy interesante ver cómo, si a la gente, a los ciudadanos, les explicamos el por qué necesitamos densificar, pero de una manera que a ellos les aporte algo, la gente juega el juego. Trabajamos con maquetas, con ellos, donde veníamos, mira, si tenemos que hacer hoy en día 30.000 metros cuadrados, por ejemplo, 30.000 metros cuadrados aquí, porque era la acción, ¿no? Si yo necesito meter 30.000 metros cuadrados aquí, si te pongo solo plantas bajas más 2, pues hago una corona entera y no podemos hacer nada porque, bueno, no entre el sol. Todo esto era con maquetas en tiempo real, que mostraban si tú cogías este remate, lo ponías encima del otro, hasta de repente aquí veías que se formaba la tierra y que luego entraba el sol. Bueno, total, con este sistema, le llamamos el urbanismo puentillista, a modo de la cultura, un clin d'œil a los pintores du pointillisme, permite que el sol, que el asoleo, corra y recorra teniendo varias ubicaciones y interacciones. Este es un proyecto que se trabajó también con AgroParisTech. AgroParisTech son los especialistas de la Universidad Francesa de ver cómo se trabaja. O sea, este fue otro máster. Después de la de construcción nos hicimos otro que fue el tema de la agricultura y cómo gestionar el tinglado. Una densidad brutal, con lo cual ahí siempre tenemos edificios de planta baja más 4, 5, 6, 12, 14, 16... Pero la gente lo aceptó y es un proyecto que está aportado por la población. ¿Por qué? Porque a cambio habían todo este tema además de las es que no, perdonar, es que hay tantas cosas, te voy a tener que controlar todo el tema de la segurización del espacio público a través de todas estas vistas que dejamos exprofeso para poder gestionar el tema de los robos al interior de las manzanas, etc. La materia cultural, por supuesto, más aún aquí que estamos en la Casa de la Cultura, digamos, el tema de cómo cada proyecto, que sea un edificio, que sean barrios, conlleva esta pata de cultura, de arte, que nos permite a todos también dialogar de otra manera, enseñar cosas, hacer pasar mensajes. En este caso, lo que hicimos fue, antes de derribar enteramente la cité, cogimos una caja de escaleras y con la ayuda de la galería de la ciudad y los habitantes y un experto de arte trabajaba en Grand Paris Aménagement, pues se eligieron 30 artistas y durante 3 meses escogieron, era sobre el tema de la memoria del sitio.
y cada uno de los artistas eligió una vivienda para instalar su obra. Fue una maravilla absoluta, una lástima no haber podido conservarlo finalmente más. Hay un libro que ha salido sobre esto que se llama Le Voyage Gagarine, que es muy interesante. El tema también del urbano, o sea, esto forma parte, la parte de cultura en un proyecto urbano forma parte de lo que nosotros llamamos el urbanismo transitorio, es decir, cómo antes de empezar realmente las construcciones, toda la movida que la gente puede ver y sentir, cómo empezamos ya a hacerles participar del proyecto. En este caso, pues hubo todo este tema de la parte artística, pudieron hablar con ellos, trabajar incluso con algunos artistas, fue realmente muy emotivo, muy bonito. Y la otra cosa es meter en marcha un semillero en el cual vamos a empezar a plantar todos los árboles que vamos a necesitar para el proyecto urbano. Y eso es muy interesante porque ya los plantamos hoy, ya sabéis que un proyecto urbano va a durar 20 años, con lo cual vamos a poder empezar rápidamente a tener árboles muy frondosos en cuanto empecemos de aquí unos 10 años a sacarlos. Esto, entonces, habrá, si interesa algún arquitecto que esté presente en la sala, va a salir de aquí al final de año un appel d'offre, ¿cómo se llama? Un llamamiento a concurso para crear lo que llamamos la Grande Serre, que es este invernadero que va a servir, que se pone inmediatamente ya ahora, que será totalmente de material reciclado de la Cité Gagarin, que ya agarramos de lado para que los arquitectos puedan trabajar sobre este espacio, que será el espacio que lanzará, digamos, toda la parte de la agricultura urbana, el acompañamiento, el hacer ateliers, empezar a plantar, educar a la gente. Bueno, esta es otra imagen. Esto es uno de los últimos proyectos que hemos ganado justo antes del verano. No sé si habéis oído hablar de Reinventer Paris, la alcaldesa Hidalgo, que tiene su segundo mandato este año, bueno, está en su segundo mandato el año pasado, exacto, pidió a su teniente alcalde de urbanismo hace ya 5 años, en el presente mandato, que por favor trabajara en el tema, ella está metida en todo el tema del clima, de la cumbre del clima, los E40, y pidió que las normativas de París exigieran que los proyectos se hicieran de otra manera. Claro, es ahí donde digo que los políticos tienen una gran importancia y responsabilidad en cómo, supongo que hay políticos en la sala, sé que los hay por ahí al fondo, pero es interesante de ver que si vosotros sois los partícipes de decir, ostras, las cosas tienen que cambiar de rumbo y se tienen que hacer de otra manera, la gente va detrás y los promotores los primeros, porque les cuesta cambiar, somos animales de hábitos, nos cuesta mucho cambiar, pero sin embargo, poquito a poco y entre todos y ayudándonos, educando, lo llegaremos a hacer. Aquí ganamos entonces pues este concurso que se trataba de rehabilitar, de conservar y rehabilitar un antiguo garaje de automóviles. Hoy en día es Renault quien está ahí. Veis el skyline, está en el barrio Le 15e, que es un barrio absolutamente brutal y la ubicación es increíble porque realmente tenéis la Seine que pasa aquí justo delante, la Seine que históricamente era el eje en el cual se creó París en el medioevo. Luego empezó toda en los años, bueno, toda la parte de Haussmann, perdón, todo el urbanismo de Haussmann que está por aquí. Enseguida fueron en los años 70, toda esta época de la arquitectura gloriosa de la masificación sur dalle, sobre losa, porque había que meter a la gente a vivir. Y en los años posteriores, como en los años 80, salieron este tipo de edificios, bueno, de oficinas que no aportaban nada. El garaje que veis aquí. Y lo que se trataba era de, dentro de una ecuación de bas carbono cero, llegar a reparar, reutilizar el garaje para poder hacer viviendas. Todo un reto, estamos en ello. El permiso de construir lo vamos a depositar ahora al final del mes de octubre. Lo primero que nos interesó fue evidentemente el tema de las vistas a los vecinos. Bueno, se trataba ahí, hay torres muy altas, y los vecinos tenían una vista espléndida sobre habían vecinos de vivienda social o vecinos de vivienda de accesión, no hacemos la diferencia. Y en todo caso lo que intentamos hacer es un proyecto súper minimalista, que la ecuación económica pudiese salir, pero sin molestar al máximo a los vecinos. Entonces, sí, hay unos vecinos de la Tour de Mars aquí que molestamos, por estos que están por acá arriba, que aquí esto les sobra, pero bueno, estamos con ellos negociando, hablando, diciéndoles, explicándoles por qué no podemos hacerlo de otra manera y enseñándoles los proyectos que habían sido nuestras competencias, que densificaban un montón. Este proyecto ganó, entre otras cosas, porque además nos densificaba y ganó a la unanimidad del jurado por la manera como
cómo llegamos a ello. Aquí veis el proyecto que será una pequeña torre que viene el edificio del garaje tiene 6 plantas, por encima construimos 9 apoyados en esta medianera de la torre Mercure, y volvemos a subir aquí 2 niveles que corresponden al tratamiento de Haussmann. Aquí tenéis el render de lo que va a ser. Y entonces, lo interesante de esto, ¿qué es? Tengo un garaje, ¿vale? Un garaje que, claro, a priori vivir en un garaje no es tan obvio. Lo que tenemos que empezar a hacer es, en el tema este de Reinventer París, por ejemplo, y el tema este de convertir garajes o oficinas en viviendas, uno no tiene derecho a eliminar más de 30% de los forjados, con lo cual realmente hay todo un trabajo de acupuntura para ver dónde se tiene que extruder, se llama en castellano, sí, extruyendo la luz, para poder meter luz y para poder hacer que todas estas viviendas ventilaran realmente con una ventilación natural, cruzada, luego con todo un tratamiento aquí en el patio veréis para rebajar la temperatura, cómo veníamos aquí a crear la entrada al edificio comunitario para todos y los techos que sacábamos para poder meter esta volumetría encima. La rampa del garaje es súper bonita, realmente arriba hay una cúpula con pequeñas, como con vidrios redondos, una maravilla. Y pensamos que esto tenía que ser el símbolo, teníamos que conservar esta huella histórica, de la misma manera que en el proyecto urbano conservamos la huella del antiguo edificio de la CIE, haciendo un espacio público de importancia bastante mayor que el resto. Y en este caso, pues sí, forma parte de nos va a servir lo hemos conservado y nos servirá a distribuir, lo veréis luego en planta, ciertos pisos. Aquí tenemos todo el tema de cómo podemos hacer esta visibilidad desde la calle, atando aquí un comercio, lo veréis luego en planta baja, una zona de actividades en la planta baja y la planta primera, cómo vamos a trabajar el tema de la vegetación y la ventilación natural para poder refrescar los apartamentos. Esta sería la imagen, si yo estoy saliendo del hall servido por esta escalera, hacia la calle enfrente. Aquí tenéis todo el tema de la sobriedad carbono, es cómo reutilizo, cómo utilizo, cómo compacto, qué tipo de material tengo que utilizar. La torre es una torre que está hecha en estructura mixta, hormigón de carboné, hay una especie de hormigón que ya no utiliza los mismos liantes y que son menos tóxicos que los que emplean hasta ahora, y sobre todo suelos de madera, de LCT, y paneles entre los pilares de madera también, MOB. El tema de la prefabricación, bueno, luego volveremos de esto, porque hay muchas cosas. El tema de la prefabricación, para no molestar a los vecinos, y en el proyecto urbano lo estamos exigiendo, es decir, trabajar con sistemas prefabricados en industrias y como a modo de legos, montar los elementos para tener obras que sean mucho menos contaminantes ni molestas para el vecindario. Claro, que la gente que está ahí es siempre complicadísimo, con lo cual venimos con una especie de lego y se monta, y ya son cosas que hemos hecho en otros edificios. Aquí tenéis, perdón, la vista de lo que es la parte de esta extensión de dos plantas, respetando toda la modernatura de Haussmann. Aquí delante, como podéis ver, hay todo un espacio público, ahora vamos a hablar de él, que es un espacio público que pertenece a la línea roja. Esta es perdonad si hablo muy fuerte a veces, es el límite del solar, de lo que los promotores han comprado. Los promotores con quienes hemos hecho esta promoción se llaman Capelli, y es un grupo de Luxemburgo que está entrando en París, con lo cual necesitaba una dirección un poco emblemática y trabajar en este tipo de proyectos para entrar por la gran puerta en París. Aquí tenéis toda la cuestión, volveremos sobre el espacio público, porque todo esto lo vamos a retroceder para crear una amplitud delante del edificio para que los vecinos tengan una buena capacidad de poder salir aquí. Por aquí vamos a tener una escuela en planta baja y en planta 1, de manera que los alumnos no provoquen un caos y que la gente pueda continuar su ruta en esta acera. Luego, lo digo de paso, pero rápidamente, por supuesto, la quinta fachada, es decir, cómo contribuyen todos los terrados a organizar también, os lo he enseñado en el ADN antes, todos los terrados contribuyen a la puesta en marcha de la biodiversidad en cada uno de los edificios que hacemos.
Aquí tenéis la retrocesión que vamos a hacer, es decir, que todo esto se regala luego al barrio para que puedan tener un espacio público más aceptable del que ahora era esta historia. Aquí veis una vista desde el otro lado, mirando hacia la dalle de Beaugrenelle. Aquí tenéis una planta de tache courant, de planta tipo, donde podemos ver el tambor, como podemos ver la organización de cómo estudiamos todo esto para poder tener estas ventilaciones naturales. Algunos pisos circulan a través de una pequeña pasarela suspendida a todos los niveles, que lo habéis visto antes en la perspectiva interior. Aquí tenemos la entrada a la torre esta de arriba, un local comercial que normalmente tenemos aquí. Las placettes, todos los halls son a modo de estas placettes, los enseñantes, de estos espacios, compartidos. Y aquí tuvimos que crear también otro patio, un retranqueo, para poder tener las vistas de todas las viviendas. Aquí, en este proyecto, es interesante porque además la ciudad de París pide una cosa, que es que haya vivienda social. Y entonces tenemos vivienda social que se mezcla con la vivienda de accesión en esta planta del edificio construido que conservamos. Aquí atrás hay una pensión de familia. Y aquí tenemos las viviendas que van a ser las de lujo, esta torre que vea. O sea, es gracioso ver cómo todo el mundo entra por la misma puerta, comparte un mismo patio, comparte usos, comparte espacios, y ya veremos cómo vive. Bueno, también son el tema de las experiencias y a ir paso a paso a ver. Aquí vivo en un garaje, conservamos la fachada del edificio Renault, con lo cual lo que tenemos que hacer es una galería aquí, en la cual todos estos materiales que veis, todas estas puertas correderas son puertas que reutilizamos, que ya están in situ en el proyecto, en las oficinas, o que trabajaremos de las plataformas en el momento que tengamos que hacer la obra, las que hayan, porque claro, el tema de la estética del reempleo es que tú no sabes lo que va a haber en un momento dado en una plataforma y no lo puedes comprar con 2 años de antelación, que es lo que dura el tiempo de sacar un proyecto de arquitectura adelante antes de empezar a construir. En todo caso, no hay sitios para estocar, que eso también es uno de los temas que estamos hablando con el Estado francés. Pero si queréis que realmente los arquitectos reutilicemos, por ejemplo, todo el material que se sacó de la Cité Gagarin, tenéis que hacer hangares, sitios gestionados por el Estado, o sea, a nivel ya de planeta. Es que todo lo tenemos que hacer a nivel más de poder poner esas cosas para que no tengan que irse a plataformas de venta diferentes o a 60 kilómetros, porque resulta que mi tío tiene una cosa para estocarla ya en el Quinto Pino. En el fondo es todo un tema de sentido común y de tener visión planetaria conjunta, ya ni siquiera de España o de Andorra o de Francia, a nivel europeo, a nivel planetario. Y esto, pues vivo en la cosa un poco más chica, ahí arriba, unas ventanales, etcétera, y veo la Torre Eiffel. Bueno, en fin, simplemente para mostrarlos el tema. El tema de la cultura, lo que vamos a hacer es con las letras estas, porque claro, Renault es una empresa realmente muy especial en Francia, es uno de los grandes nombres de la industria francesa automovilística, y daremos las letras, haremos un concurso con artistas para que las coloquen donde buenamente quieran, en la fachada, en los espacios interiores, ya verán, libre creatividad, pero en todo caso las letras para dejar la imprenta del sitio. Aquí están todos los niveles de certificación habidos y por haber que este proyecto tiene. Hay muchos, especialmente todo el tema del S+, C-, que es lo que te hace que eres bas carbone. ¿No? Yo no soy especialista de todas estas normas y la verdad es que me importan un pepino, porque al final lo que es importante es poder ventilar naturalmente, tener vegetación, bueno, cosas de base, ¿no? Tener un buen hall donde pueda hacer cosas con mis hijos, con mis vecinos, compartir herramientas o lo que sea. Pero bueno, está tiene todas las que son las más, no sé qué, pero bueno. El vector tiempo como materia, lo hablábamos antes, la reversibilidad, cómo podemos hacer edificios que sean reversibles rápidamente, con una imprenta ecológica menor. Aquí llegamos perdonad, voy saltando un poco a todo, pero es que yo creo que es interesante porque realmente después de la post-pandemia, además, tiene todo su sentido. Este es un permiso de construir que estamos ahora ya depositando la semana próxima. Pasamos la reunión pública, hace 15 días. Es decir, que es lo que les decía antes, uno no puede meter en el ayuntamiento un permiso de construir si no lo has expuesto a toda la gente que vive alrededor del barrio y que tú convocas a una reunión pública. Ellos vienen o no vienen, pero si vienen tenemos que explicar el por qué, el cómo, y si no están contentos y si hay algo que no les gusta, lo dicen, lo debatimos,
y según pues, los arquitectos, según los promotores, pues las cosas pueden cambiar o no, o según el alcalde, si a un momento dado dice, bueno, ¿sabéis qué? Vamos a tener que remirar esto que los vecinos dijeron de la planta baja, por ejemplo, digo cualquier cosa. Pero es interesante ver cómo realmente el tema va. Esto es lo que más me interesa que hablemos hoy. ¿Qué es un edificio de oficina? Después de todo lo que ha pasado, ¿qué es un edificio de oficina? Con lo cual, todo el tema del vector, y esto lo estamos diciendo ya antes de la pandemia, es decir, preparemos nuestros edificios de oficina porque el teletrabajo, que ya existe desde hace muchos años, yo viajo mucho, ya teníamos el despacho montado para teletrabajar, porque es que todos viajamos un montón, y si la gente quiere cogerse días para estar con su familia y sus hijos, pues que lo haga, no pasa nada. O sea, ¿por qué no? Salir un poco de los esquemas piramidales estos que al final ya vemos que no son los óptimos. Bueno, total, que pusimos en marcha nuestro edificio en el cual lo primero que hicimos es trabajar sobre la trama y fijaros que es gracioso porque en este proyecto urbano, esto está en Vitry, otra de las comunas alrededor de París. En este proyecto urbano el urbanista no había contemplado hacer edificios con tramas de 16, 16 y medio. Habían contemplado un edificio más clásico de 20, 18 metros de ancho que no permiten ni tener iluminación interior en el corazón del edificio y que hace que todas las salas de reunión se encuentran en ese núcleo, bueno, lo típico de un edificio de oficina y que pues tenéis que tener máquinas de extracción para ello. Y trabajamos y nos permitió hacer una planta además, por eso el edificio empieza a deformarse para no tener esta presencia tan fuerte con los vecinos, que son viviendas, y pudimos llegar a esta trama aquí que nos permite pues, iluminar naturalmente toda la parte de interior y tener todas las ventanas de todos los puestos de trabajo y si se cierran con salas de trabajo ventiladas naturalmente. Estamos haciendo lo mismo en el master plan para el tema de las residencias, donde ya sabéis, una residencia universitaria, una residencia para gente mayor, la mitad, según la orientación, la mitad de las habitaciones están a norte o están a sur. O sea, piensas, pero bueno, pero ese es otro debate, esa es otra historia. Y la capacidad, por supuesto, de poder separarlo, porque no sabemos cómo trabajamos hoy, no sabemos quién va a ser una sede ahora de oficinas. Con lo cual, la capacidad de tener pues, un solo locataire, o tener 3 o tener 6, esta capacidad de reversibilidad de uso brutal, los núcleos que se convierten las escaleras en un espacio de trabajo en más o de encuentro para valorizar lo que nosotros llamamos los metros cuadrados. Este edificio está construido luego llegaré a la estructura, perdonad. El tema de la manera nueva de hacer management, de trabajar de otra manera, es decir, dejamos puntualmente forjados que son desmontables para poder mañana pues, trabajar de una manera en equipo pues, mucho más ágil, más alerta, porque está pasando, hay una manera de organizar el management de las empresas que está siendo diferente de la piramidal que tenemos en costumbre. Estos son las escaleras y lo que os decía, las unidades de paso contra incendios están aquí. El tema luego son espacios de trabajo en más y esto permite que para el promotor valorizar esos metros cuadrados que hasta ahora nunca podíamos vender. O sea, siempre es un tema por eso digo, en el fondo es sentido común, porque si yo saco dinero de ahí y le permito tener dinero de ahí, pues podrá vender unas escaleras que hasta ahora nunca podía vender y me permitirá pues pasar los forjados en madera y tener un edificio mixto, como es el caso a partir de... Aquí tenemos, hasta aquí es una estructura de hormigón y forjados de hormigón y nos pudimos pagar las últimas plantas con esta estructura mixta de forjados de madera y pilares de hormigón, con toda una fachada que trabaja también sobre el tema de la densidad y desdensificación son pequeñas plaquetas cerámicas. El tema que habéis visto antes, esta plaza, la placita, todo el tema de la ventilación, de la mise en scène, de la movilidad suave, etcétera, etcétera. Con los espacios para los vecinos que podamos alquilar, que ellos puedan ocupar también. Lo mismo, unos labels increíbles, bueno, vale, ok. El Osmos, este último, es sobre los temas de cómo se trabaja bien, la calidad del ambiente de trabajo, etcétera. Por esto viene por el tema de la luz, las circulaciones iluminadas, etcétera. El parking también está iluminado, obviamente. Aquí veis un agujero, bueno, no saqué la sección porque es que hay mucha información, que ilumina también el parking. O sea, todos los edificios que hacemos tienen parking que son reversibles. Hablando de parking, no sé si conocéis este proyecto que está hecho en Montpellier. Perdonad, es el parking público de Montpellier, lo entregamos hace ya 2015.
y es un parque. En el momento que hicieron el concurso, si conocéis Montpellier, esto está, o sea, el sitio, la estación de, a ver si lo digo bien, la estación de la Gare Saint-Roch, la estación central de Montpellier, está aquí. La Place de la Comédie está aquí, como quien dice la Plaza Cataluña. O sea, a 3 minutos tenéis la Plaza de la Cataluña con un monstruo. No podían excavar y necesitaban tener un parking de 850 plazas, que llegamos a 800. Es un parking en silo exterior, tiene 9 plantas por casi 200 metros de largo, embutido ahí entre las vías de tren de la estación y las vías del tramway. Un ejercicio complicado, pero lo que pensamos es que, ostras, lo que teníamos que hacer es que con la evolución de la movilidad a grandes pasos, ya desde hace 10 años, ya sabemos que es que mañana los drones estarán al orden del día, ¿cómo preparamos nuestras ciudades para esto? Pero bueno, eso es otra historia. El tema es, dijimos, bueno, vamos a invertir en el hormigón, es decir, que vamos a poner más altura, más metros cúbicos de hormigón para poder tener unas alturas suficientes para que mañana este edificio, vamos a meter todas las estructuras en el lateral con forjados prefabricados, va a venir como una especie de Lego, y este parking va a poder ser reversible a otros usos, porque la movilidad está cambiando, los coches están haciendo más pequeñitos, el transporte público se supone que va a más, vamos a desplazarnos de otra manera, bueno, total. Y la fachada esta que veis aquí también es una fachada que trabajamos mucho con los industriales en las escuelas en las cuales enseñamos o habíamos enseñado, y ya nos quedó este juego de poder con ellos trabajar fuera de la normativa, fuera de lo que hacen normalmente. Y eso permite tener, por ejemplo, este tipo de fachada. Bueno, aquí tenéis, perdón, luego vuelvo. Este tipo de fachada cerámica, esto lo hicimos con una empresa que se llama Piera, la cerámica es Piera española, con Flexbrick, un nuevo producto que trabajamos con la UIC en Barcelona, con los estudiantes, de manera pues, a crear una tela cerámica que permite densificarse o desdensificarse a medida que los usos detrás van cambiando de usos. Aquí hicimos un concurso que hubo para EDF, que pedía cuáles eran los edificios que podían ser, cómo podíamos un parking pues hacerlo de otra manera, y es lo que hicimos. Es decir, que aquí hay todo trabajando siempre con los sistemas de tabiques secos, poder descomponer, recomponer lo que se nos dé la gana o lo que le dé la gana al ayuntamiento, porque este es un edificio público, es un equipamiento de ciudad. En relación, por ejemplo, con las vías de tren, cada vez la logística del kilómetro cero va a ser más importante. ¿Por qué no abarcar esto? ¿Por qué no tener un mercado del trueque en la planta baja, que hoy son unos comercios que todavía siguen vacíos? No sé, la capacidad de poder crear ahí arriba, en la última planta, una producción agrícola. Es gracioso porque en el momento del concurso, el poner una central fotovoltaica ahí arriba costaba 1 millón más, nos salíamos del presupuesto, con lo cual no lo hicimos. Evidentemente el ayuntamiento nos pidió que ganáramos el concurso, pero no poníamos las placas, y hoy con otro alcalde, estamos poniendo estas placas solares que ayudan a la calefacción de todo el barrio, pues todo está inmerso en un barrio, en un nuevo proyecto urbano. Bueno, aquí podéis ver un poco todo el tema de la sensibilidad. Nos interesa mucho también trabajar el tema de cómo, siempre el tema de cómo nos humanizamos, cómo nos ayudamos a ser más personas, cómo a un momento dado la poesía del material entra también, las sombras, la luz, cómo podemos, estas circulaciones iluminadas, o sea, cómo podemos poco a poco ayudarnos en este mundo líquido tan heavy a ser un poquito más amables, más sanos, un poco de poesía, vamos, en todo lo que hacemos. El tema de la elección de los colores fue también porque la masa, ahí veis la masa de la bestia, es un territorio vinícola, y la transformación, o sea, es un parking que también trabaja con el territorio, con toda su área metropolitana, con lo cual pues ahí era un clean day a todo lo que es el tema de las viñas en otoño, porque es un territorio bastante. Aquí tenéis la fachada, digamos, principal, esa de acá arriba donde están poniendo todas las placas solares. Tenemos siempre estamos hablando de la relación como un edificio, cualquiera que sea su tipología, de viviendas, de oficinas, de lo que sea, cómo este edificio sirve el espacio público, cómo lo dinamiza, cómo le ayuda a ser persona, digamos, y no meterse ahí como una especie de platillo volador que ha caído en una ciudad. Y para esto organizamos también una calle, o sea, dentro del parque, no sé si lo habéis visto en la otra diapo que os he enseñado, hay la circulación esta, o sea, coges tu coche y te vas a aparcar ya, pero tienes la posibilidad
si quieres, de transitar por esta callecita, que es una calle que le hemos llamado la Rue Suspendue, que es una calle pues, que mucha gente viene aquí a mirar, a estar, a pasar el rato, porque estás en balcón sobre la acera, bueno, ¿por qué no? Y se cierra, hay una puerta que se cierra por la noche, si la persona, la TAM, que son los que explotan este parking, no la quieren coger. Aquí tenéis la vista de arriba cuando con las placas se están poniendo y veis todo el barrio, que es un gran barrio también urbano que se está poniendo en marcha, con el tambor aquí de la rampa. La ciudad post-COVID. A ver, ¿qué voy a contar yo aquí? Perdonad. Vosotros vais a hablar ahora. Claro. O sea, reconocéis la Défense, ¿no? La Défense es para llorar, pero no solamente para llorar, es que hoy en día se están realizando 3 torres que son exactamente las mismas, que están totalmente obsoletas antes de nacer. O sea, las estamos montando y están obsoletas. ¿Por qué? O sea, tuvimos una pandemia hace nada, estamos en ella, de hecho, una pandemia biológica. Pero sabemos perfectamente que los ataques energéticos están a la orden del día. ¿Qué pasa con estos edificios si mañana no tienen no hay ascensor, o sea, si no hay electricidad? Por mucho que tengas una batería cerca, es que no llegan, o sea, es que es imposible. ¿Qué fem? ¿Pero qué fem amb això? Es que es ridículo. ¿Qué hacemos con unos edificios que seguimos construyendo así cuando ya el mundo del trabajo ha cambiado? O sea, la obsolescencia programada de esto es tan increíble. Bueno, pero o sea, ahí hay grandes debates ahora de qué fem con esto. Pues sí, vamos a hacerlo porque la mitad están vacíos, pues vamos a hacer viviendas, pero con un coste, cuando no están pensados, y si no tenemos la capacidad de trabajar sobre las pieles de otra manera, bueno, en fin, bref. El ciclo del agua. Este es un proyecto que hicimos con Catherine Mosbach, una paisajista que me gusta muchísimo y trabaja mucho con una delicadeza tremenda todo el tema del agua. Y lo he puesto, ya este final de recta es para hablar de Andorra. Lo he puesto porque estuvimos haciendo un proyecto en la ZAC du Coteau en Montpellier también y realmente había todo un terreno agrícola maravilloso con topografías y ella detectó todos los pequeños riachuelos, todas las vías de agua y para hacer, aquí lo veis, para preservar todo esto, todas estas vías, construir simplemente en la periferia. Entonces, se me ha olvidado decir que todos los proyectos que hacemos, todos, tienen lo que se llaman ATEX, ¿sabéis? Son certificaciones, tenemos que pasar unos controles específicos para estas fachadas, porque no existe, o sea, no tenemos en Francia, bueno, en Francia especialmente, porque construimos muchos ahí, hay lo que se llama el Bureau de Control, una oficina técnica de control y tú no puedes hacer cualquier cosa. O sea, si el material no lo vende fulanito siempre y está en todos los catálogos, una TEX. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes a cada vez que pasar, bueno, se pasa, no pasa nada, tiene un coste según los proyectos de entre 30.000 y 100.000 euros, depende lo que estés haciendo, pero te permite de estandarizar la producción de los edificios, de las pieles, de lo que sea. En este caso, no sé por qué os he hablado de esto ahora, perdonad, me he perdido el hilo. Bueno, en todo, sí, porque también en los proyectos urbanos lo que tenemos que estandarizar es la normativa. En este proyecto, por ejemplo, lo que explicábamos es decir, oye, tenemos hay unas vías muy fuertes de autopistas, de rutas, etcétera, que bordean el proyecto urbano y era absurdo prolongar esto que ya existía, prolongarlo y cargarnos todo este espacio agrícola que había aquí, que era un espacio natural, muy bonito, con un montón de especies interesantes, etcétera. Pues el concurso, el que lo ganó fue alguien que hizo todo este desarrollo y ahora, años después, pasó hace 5 años, lo han parado diciendo, no, efectivamente no nos podemos cargar todo ese entorno natural, cuando simplemente era necesario decir que mira, que aquí en borde de una ruta, de un eje rodado, pues subías 3, 4 plantas más para poder vaciar el medio. Y el trabajo que había hecho Catherine muy interesante era sobre todo este tema del agua, una mise en scène del agua, porque había mucha agua que podía caer y hacer todo un tema de balsas, piscinas, bueno, una cosa más organoléptica más. Este es otro que os quería enseñar también porque tiene que ver con las pieles. Realmente ahora estamos obsesionados con todo el tema de las pieles y cómo generan un uso diferente, cómo podemos recaptar agua, cómo podríamos, bueno, no sé, intentar ayudar rápidamente al planeta. Y este fue un proyecto que hicimos para el grupo Carrefour, ganamos el concurso, para lo que llaman lo que era perdón, estoy un poco cansada ahora,
La universidad querían crear una universidad para la gente que trabaja en Carrefour. Resulta que toda la gente que tiene los panaderos, los bouchers, de la alimentación, los necesitan formar, y para quedárselos, para que la gente no se les vaya, quisieron hacer un centro de formación un poco especial, diferente. Es una lástima porque cambiaron el director y se fue a la paila el proyecto, pero era muy bonito en el Plateau de Saclay. Y resulta que es un territorio muy acústico, hay muchos ríos, son los ríos, de hecho hay 3 ríos que nutren todas las fuentes de Versalles, no está muy lejos, y hay unos vientos portantes que hacían que cada vez que íbamos a ese territorio estaba siempre con niebla, que fuese en verano por la evaporación o que fuese en invierno por toda la humedad que hay. Y los vientos portantes. Entonces le dijimos a Fran Boutet, es un chico con quien siempre trabajamos, es una ingeniería medioambiental que son súper innovadores, y dijo, me acuerdo yo cuando vivía en Chile, soy chilena de origen, que había una gente en el desierto de Atacama que cuando pasaban las nubes paraban el agua poniendo unas mallas cutres, unas mallas cualquiera. Entonces dije, mírame a ver si los vientos son buenos, porque me gustaría que pudiéramos hacer un edificio, el Carrefour, un edificio que atrapara las nubes, o sea, que atrapara esa agua, que generara con estas mallas que pusimos. No son mallas cutres, son mallas Ferrari, evidentemente, bueno, pero en todo caso es un edificio que está hecho en tierra, de la tierra del mismo sitio, bueno, que hubiese estado hecho con toda una estructura de madera, etc. Esto nos servía también para el aislamiento solar, según la orientación de los paneles, y nos permitía producir agua. Entonces había todo un tema sobre Carrefour, sobre la producción de agua, cómo podrían regenerar todas las terrazas que tenían en todos sus centros comerciales. Bueno, íbamos con un debate mucho más allá del propio proyecto de la universidad esta que nos buscaban. Creemos que la investigación sobre la cosa energética es importante, y en Andorra, las torres que están saliendo, estas torres, y hay muchas, porque aparentemente hay más, ya me contaréis, quizás sí que tendrían que tener algo que pudiera poner a Andorra en el panorama mundial de la excelencia, porque tenéis agua, porque tenéis nieve, porque tenéis un trabajo que educa, ¿no? Aquí hemos cogido algunos, bueno, de hecho he cogido este también, pero hay todo un tema sobre el reciclaje de estas aguas, hay todo un tema también, no lo he evaluado porque es que hay muchas cosas, pero reciclamos sistemáticamente las urinas. Cada vez que ponemos en marcha edificios, intentamos, a través de todo un procedimiento que veréis de algas, etcétera, recuperar al máximo las urinas como mínimo para poder reponerlas en el circuito de las plantaciones. Esto es The Garden by the Bays, que está en Singapur, súper interesante, no sé si conocéis este parque, que recoge las aguas pluviales, las humedades, es súper interesante y riega todo un jardín enorme en medio de Singapur, una maravilla. El tema de la fachada biofílica, o sea, el tema de esta doble piel, no me gusta hablar de doble piel, de doble fachada, porque es una doble fachada donde podemos apoyar escaleras, si mañana no tenemos energía podemos continuar subiendo y bajando, puede servir para rebajar la temperatura interior, bueno, pistas de lo que deberían ser, creemos, hoy en día, si hacéis torres aquí en Andorra. La cuestión esta es lo que os decía de las algas, hay unas cuantas algas que están... cuántas maneras de tratar los líquidos, las urinas, etcétera, para hacer, o sea, de biogás, o compactar todas las heces y las urinas para hacer abono para las plantas. Bueno, hay un montón de cosas. Esto es muy interesante, es muy bonito también, los tallos en fachada, son proyectos muy poéticos, pero son cosas que están. Es que si uno busca, pues claro, para todo esto habría que pasar a ATEX, esto que os decía, pero bueno, ¿por qué no? Y crear energía con el viento que pueda haber, puede ser un edificio un poco más ameno, más orgánico, más en relación con la naturaleza, con las hojas de los árboles, yo qué sé, algo menos duro, lo que he visto aquí, de hormigón puro y duro, que ya veremos cómo acaba revistiéndose, pero bueno. Y esta yo creo que es la imagen última que quería compartir con vosotros y que tiene que ver con aprender a desaprender, y no es fácil, realmente es muy complicado, requiere un esfuerzo, una energía brutal. Cada uno de nuestros proyectos tardamos mucho más en hacerlos, pero no pasa nada, y una de las razones por la cual tenemos el despacho en Barcelona es porque, construyendo mucho en París, los gastos de gestión del despacho me cuestan más barato en Barcelona,
porque cuesta más barato digamos, el tema social, y nos permite no tener que hacer cualquier proyecto y coger proyectos para vivir, para hacer vivir la máquina que hemos creado. Con lo cual es súper interesante porque nos permite pues, realmente ir explorando, haciendo I+D en cada uno de los proyectos que hacemos, aunque sean pequeñitos, aunque sea la cocina de la abuela, es que da igual, todo proyecto puede servir para ir más allá juntos. Y trabajar con la inteligencia compartida. Yo creo que, para acabar, me gustaría leeros una cosa antes de acabar. Yo creo que hay palabras que son importantes. La anticipación, hay 3 palabras que creo son básicas hoy en día para que movamos todos, pero a todos los niveles, no solo en urbanismo y economía, es el tema de la anticipación. Anticipación, diálogo y saber escuchar a los otros, callarse simplemente y escuchar a la gente que sabe más y atreverse, y eso va para los políticos, o sea, hay que atreverse a hacer las cosas para ser realmente resilientes. Sin esas 3 palabras es que no lograremos ser resilientes y nos pasaremos todavía la vida metiendo tiritas y nuestros niños saliendo a la calle con pancartas que dan una vergüenza que es horrible. Y, para acabar, al menos la charla, luego yo encantada de hablar con vosotros, un librito que estoy leyendo, no está nada mal, que se llama, es de Nathalie Rodari, lo encontré otro día en el aeropuerto, se llama Nouveau monde cherche nouveau dirigeant. Es bastante interesante, se lee rápido, hay cosas mejor y peores, pero no está mal el approach. Y una de las cosas que dice, porque muchas veces la gente dice, ay, pero ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada, es que los lobbies, es que lo otro, es que no. Sí, podemos hacer todo, lo que os decía al principio, cómo consumimos, cómo nos ayudamos, cómo somos solidarios. Y aquí ella lanza una frase del Dalai Lama que dice, si usted tiene la impresión que es demasiado pequeño para poder cambiar alguna cosa, pues intente dormir con un mosquito y ya veremos cuál de los dos impide dormir al otro. Le encuentro muy bonita como este fundamento, ¿no?, de la inteligencia colectiva, de cómo poder hacer las cosas entre todas y todos. Muchas gracias. Espero no haber sido muy larga, no me doy cuenta. O sea que las cosas se pueden cambiar. No sé si algú té alguna pregunta per la Carmen Santana. Pobres, os he dejado sin voz. No, pero la buena noticia es que todo eso se está haciendo. O sea, la única buena noticia es esto, es que realmente no tenemos que bajar los brazos, tenemos que aprender a ser libres, liberarnos de todo lo que nos... Y entre todos, y escucharnos, y ir más allá. Es que se puede hacer, todo esto se está haciendo. Y no es ficción. Hace 20 años era ficción cuando iba a vender la moto y me decían, sí, uy, qué interesante, però claro, no había nadie que nos encargara nada. Sí, moltes gràcies per aquesta... Bueno, és molt estimulant i pot deixar aquesta imatge que trobo que és interessant, no? L'autoderisió, també, que no ens prenguem tan en sèrio, perquè l'arquitectura, hi ha arquitectura de gent que es pren molt en sèrio, no? I crec que això a mi em fa pensar en el tema dels parcs infantils. Jo et voldria demanar, si tu haguessis de dir com han de ser els parcs infantils post-Covid, com els definiries? Els parcs infantils a l'espai públic, Espais, sí, llocs de joc per als nens, per als adolescents, per la gent gran, perquè també pot jugar, no?, la gent gran o la gent que no és gran. Es que sí, buena pregunta. Mira, buena pregunta. Además, en el barrio en la agrociudad, hemos hecho con los habitantes precisamente todo un trabajo sobre qué espacio público para los mayores. O sea, lo que yo haría es menos tematizar. O sea, hacer elementos que permitan a un señor mayor pues, de hacer un poquito de ejercicio, a un enano de jugar y a un adolescente de hacerse los músculos. Y eso se puede hacer porque hay muchas cosas hoy en día que se venden como ¿sabes? Como elemento de ¿cómo se llaman estos? Los recorridos deportivos o etcétera. Yo no tematizaría. Y yo creo que también ahí hay un tema de, ostras, pero es que de repente en estos parques infantiles, porque es que la palabra son parques infantiles y es que fácil, los parques infantiles porque tienen que tener el suelo de goma, porque si no los niños como son tan tontos se caen y se rompen. Oye, pero si en casa se caen en la baldosa no les pasa nada, o sea...
Ahí es cuando digo, en un momento dado, la normativa, la reglamentación, tenemos que ir mucho más allá. Y eso es todo juntos, porque es un sistema transversal de los políticos, de las activos que venden los materiales estos, de nosotros, arquitectos, que imponemos otra historia o que hablamos. O sea, es por eso digo, es un trabajo de todo el mundo. En todo caso, no lo tematizaría, lo haría mucho más abierto, porque además es muy interesante que los espacios sean transgeneracionales. Claro, y si hoy en día solo pones un juego y 3 banquitos para que las mamás estén, pues que no se sienta ni un abuelo, pues que no caben. No sé, lo digo así, me sale así, pero es que realmente creo que hay que hacer... Oriol Clos, en Barcelona, el teniente alcalde durante muchos años, hablaba del espacio público neutro, que un espacio público pueda ser apropiable, que tú puedas realmente hacerlo según las horas del día y cómo... Claro, cuesta caro un equipamiento de este tipo, con lo cual veamos cómo puede servir a más. El tema de los adolescentes que has tocado así de la mano es uno de los temas pendientes en todas nuestras ciudades. Los adolescentes y los jóvenes los tenemos, son los mal queridos, solo molestan, solo hacen botellones. Claro, es que no les damos otra oportunidad y la única oportunidad que les damos es darle una sala municipal donde los controla el ayuntamiento. Está. Pero basta ya de infantilizarnos. Es que al final esto viene también de todo el siglo, bueno, de todo lo del siglo XX y del siglo XIX y XX, ¿no? Nos han infantilizado, nos han hecho pequeños soldaditos así, bien, que nos comportamos bien, que sobre todo nos salgamos... Está. Oye, aprendamos a ser libres, vivamos como nos dé la gana, amamos a quien queramos. Además, hoy tenemos la posibilidad en el siglo XXI de hablar de todo. No había pasado nunca en la historia esto, no había pasado nunca. Y eso yo creo que realmente haciendo, insisto, hablando, redes, debatiendo, compartiendo, y no tener miedo. ¿Y qué? Si todavía estamos jodidos, con lo cual lo único que podemos hacer es ir a mejor, ¿o no? No. Sí, gracias por la pregunta interesante. ¿Sí? Hola, bona nit. Moltes gràcies per la conferència tan resumida, punyent i bueno, a saco, no? I l'energia que tens. La pregunta que et volia fer és que has parlat de depravació del territori, has parlat de verticalitat i has parlat de densitat, i jo crec que Andorra és un clar exemple exponencial de totes aquestes paraules. I m'agradaria molt que ens donessis la teva opinió, sensació, què et passa pel cap quan arribes a Andorra, perquè els que estem aquí de dies, mesos, anys o generacions no ens donem compte del que està passant a la muntanya, que estem realment depravant el territori a una velocitat molt gran i potser no ens donem compte de que estan naixent noves oportunitats de verticalitat i de densitat i les estem demonitzant o no sabem ben bé com embridar-les o no sabem ben bé com millorar aquesta oportunitat de la verticalitat de la ciutat. Però ni per un costat estem controlant la depravació del territori, ni per l'altre costat estem domesticant la verticalitat, crec jo. O sea, excelente pregunta. Igual después de esta no me dejan entrar más en Andorra, pero la voy a soltar. Y además la voy a soltar porque hace mucho tiempo que conozco Andorra. O sea, realmente hace no sé, Ana, cuando es que íbamos juntas, hace 20, 30 años, no sé, antes que montar el despacho, casi. Con lo cual la viví, y viví ese enorme monstruo que era un centro comercial gigante con patas, básicamente, donde habían colas y colas de coches y una polución brutal. Yo te diría que esto no ha mejorado, va peor. Cuando volví el año pasado para una conferencia del COAC, me encontré con 5 túneles, yo no sabía ni cuál coger, habían agujereado toda la montaña para ir más rápido a los shopping malls. O sea, no veo. Y además estaría encantada de hablar con los que deciden aquí. Cuando llegué aquí, me pregunté, ¿quién decide en este país? ¿Quién decide? Son las 3 o 4 familias que todos conocemos y que no os atrevéis a hablar, porque claro, vivís en una isla y es normal que no se atrevan a hablar unos a otros, porque todo el mundo se conoce y te acusa con por haber vivido aquí un año, sé perfectamente que era una isla esto. Con lo cual es complicado. Pero yo creo que no se está haciendo nada realmente para valorizar el territorio. Cuando fui a Andorra la Vieja, cuando estuvimos, sí, Ana, era en otro despacho, no sé dónde está, todo el centro urbano, o sea, todo el centro estaba mineralizado. ¿Por qué? Para hacer calles más anchas que quepa más el flujo de los comercios. Y todo, las plantas bajas eran comercios y más comercio, pero comercio ¿para quién? Para todos los turistas que debarcan aquí. Es como Barcelona, nos pasó lo mismo con todo el tema del turismo depredador, masivo.
Claro, pero es que hay maneras de hacer turismo de otra manera, con gente que tenga más cuidado, pero para eso tenéis que tener un territorio que preservéis. Y efectivamente aquí, lo que estoy viendo ahí al lado, a mí no puedo criticar porque no conozco el ADN de esos proyectos. Dudo, viendo lo que está saliendo, que sea algo que sirva a la población, que tenga que ver con el asoleo de lo que hay alrededor. Si son... Yo te diría que falta... Ay, ¿cómo decirlo? No hay pensamiento estructural. Por eso digo, son los políticos, pero si los políticos van de la mano con esas grandes familias o esos lobbies, o llamarlos como queráis, porque existen por todos lados, va a ser complicado. Pero entonces, ahí es donde vosotros tenéis que intervenir. Vosotros como ciudadanos, os tenéis que plantar. Pero es que hay que reclamar y hay que hacer redes y por las redes sociales podemos informarnos y darnos y reuniros. Hasta nosotros en Barcelona, cuando no estamos contentos, pues salimos a la calle a reclamar y se acabó. Si salís muchos o poco a poco, o sea, tiene que haber una conciencia social de cambio. Pedirlo, como mínimo pedirlo, debatamos sobre esto, traigan más expertos y que estén aquí los políticos. ¿Hay algún político en la sala? ¿Hay algunas grandes familias en la sala? Ni uno. O sea, ni uno, perdonad, sí que hay políticos, pero en el sentido de estos que deciden, ¿no? Hagamos aquí encuentros de este tipo. Empezamos, lo estáis haciendo, ya el hecho que yo esté aquí ya por la segunda vez en tan pocos años, algo quiere decir. Pero tenéis, la responsabilidad es vuestra también. O sea, es vuestra, somos personas mayores, dejemos de ser los infantiles estos que han querido que seamos tantos años. Empieza por esto y no es fácil. La imagen esta de aprender a desaprender se dice rápido, reclamar se dice muy rápido, no es tan obvio. Pero entre todos, poco a poco, una resistencia, es que está pasando alrededor, al lado, está pasando al lado todo esto. Y yo creo que no estáis cuidando vuestro país, ¿no? Para nada. Para nada, y lo único que veo son cosas que cada vez la montaña más deparada hacia arriba. Bueno, algunas mejor hechas que otras, casitas de madera y tal, sí, pero lo gordo de las ciudades, lo urbano es complicado. Yo creo que hay que reaccionar rápido, tendrían que reaccionar rápido los políticos y los grandes grupos de lobbying de este país. Miro a la cámara, por si acaso escuchan la conferencia, pero sí. Pero reclamar vosotros también. Gràcies. Hola, sí, bona nit. Bueno, doncs jo soc un mig polític perquè estic de consellera al Comú d'Escaldes justament amb el Valentí Closa i estic al Departament de Medi Ambient. I voldria parlar amb el que tu dius de reaccionar i de fer que les coses puguin avançar. Aquí a Andorra també hem tingut manifestacions de joves també del Fridays for Future que demanen canvis i després altres organitzacions que s'han anat creant que demanen canvis. I jo crec que a Andorra hi ha una onada de canvis en aquest sentit. Hi ha feministes que s'han muntat també. És a dir, que hi ha una onada de canvis i gent que comença a reaccionar a la situació que tenim. Us voldria explicar el que ha passat a Canillo. Canillo és... tu ja has viscut a Canillo Soldeu. Em vaig trobar el conseller d'Urbanisme a principis del mes d'agost d'aquest any i estava molt content perquè han fet un nou pla d'urbanisme que jo crec que han sigut valents i ho dic des d'Escaldes, que potser Escaldes no han sigut prou valents i em deia, estic contents perquè hem fet una reunió de poble per explicar el nou pla d'urbanisme de la parròquia de Canillo per intentar que no es massifiqui la parròquia de Canillo i que hi hagi espais a Canillo on passen l'edificabilitat, l'hem reduït a un quart del que hi havia autoritzat a fer fins ara. Bueno, que encara està autoritzat perquè encara està el pla d'urbanisme allà. I estava content perquè la població de Canillo l'havia acceptat i els grans terratenientes de Canillo estaven que l'havien acceptat. I jo el vaig felicitar i dic, ostres, quina sort que la gent de Canillo pensi així i jo vaig pensar dintre meu, potser estem fent aquest canvi a Andorra, un canvi d'una societat tan urbanista, tan densa, amb una societat de més espais i que la gent pugui viure millor. Resulta que un cop ha passat la temporada d'al·legacions, el Comú de Canillo ha rebut una animalada d'al·legacions i gent enfadada contra aquest pla d'urbanisme perquè diuen als propietaris que perden poder adquisitiu amb aquest pla perquè ja no podran vendre 4 cases, només en podran vendre una. I dius, doncs, aquella il·lusió d'aquell noi, jo penso cada dia amb ell i penso, pobre noi, no? I a mi també em sap molt greu de que la gent no vegi això de dir, bueno, tu vendràs una casa en lloc de 4, però aquella casa tindrà en un entorn tan maco i tan bonic
que la podràs vendre 4 vegades més car. Per tant, recuperaràs els mateixos diners que tu el que voldries invertir en 4 cases i només en una. És a dir, aquest pensament a Andorra, hi ha gent que encara no l'està fent, aquest canvi, però hi ha altres que sí, la joventut l'està fent i està demanant justament la joventut, com a tot arreu del món, de que nosaltres, la nostra generació, siguem una espècie de transició entre la generació dels nostres pares i la d'ells, la generació dels nostres pares, que era l'economia lineal de consumeixo, agafo, consumeixo, produeixo, consumeixo i tiro a la basura, i que nosaltres, la nostra generació, tinguem aquesta necessitat o aquesta obligació, perquè és realment una obligació necessària, d'entrar en una economia circular i de poder fer dels nostres espais molt més agradables, els parcs infantils, que ja no els diríem parcs infantils, sinó els diríem parcs d'esbarjo, per tota la població, del més petit al més gran, que hi hagi interrelacions i que hi hagi aquesta comunicació i que la gent pugui comunicar i que la gent pugui parlar i que realment això seria la base de tot. Però el Comú de Canillo a mi em va fer molta il·lusió en un principi de dir, ostres, potser ho estem aconseguint, que els nostres joves i tot el que es veu al voltant de nosaltres comencin a haver-hi aquest canvi i després et dones compte que no, que encara hi ha les grans famílies que diuen que no, que primer sóc jo i després si caps, doncs tu. I si no hi caps, doncs marxa perquè no ets d'Andorra i no tens passaport a Andorra. Pero es interesantísimo, me alegro de oír esto porque al final, ya te digo, si hay un fondo y si tienen que ser los jóvenes y vosotros esta transición, lo importante es que esté ahí. Y lo que te quería contestar es que el tema es la educación. ¿Dónde debaten de todos estos temas? El problema d'Andorra que tenim també és que els nostres joves, als 18 anys, marxen. Claro. Perquè aquí la universitat existeix i va creixent de mica en mica, però és petita i tothom marxa. I a més també els diem, marxeu, formeu-se com tu vas fer, marxa, forma't i després torna. Però torna, com ella ha fet, que ha estat a la UNESCO durant 20 anys, torna amb el bagatge de la teva experiència i aplica-la aquí. I quan arribes aquí amb el teu bagatge de la teva experiència, i a vegades et tallen les ales, perquè et diuen nadie es profeta en su tierra, no? I llavors dius, et tallen les ales perquè no toque. I suposo que això passa a tot arreu, a totes les societats passa, no? Però hem de realment de remoure i canviar-ho tot. Sí, y educar, hablar, difundir información. Por eso es importante tener un centro de apoyo, de intercambio, para hacer exposiciones, otra historia. Esto tendría que estar toda la gente que vive acá al lado. Tendría que estar repleto de habitantes, no solo para un público, no sé, todo el mundo es arquitecto o trabaja en el sector, ¿no? Pues me alegro. Pero tendrían que haber más todavía, o sea, realmente, y eso forma, o sea, educar, es que lo he dicho varias veces, la palabra clave, tendremos que educar más todavía, no sé cómo, cuáles son los canales, pero hay que educar, dar información, darla y repartirla, y si tienes una la das, y lo ideal es tener, mira, fíjate, después de muchos años de estar ahí peleando con el Ayuntamiento de Barcelona, al final hemos podido convencerles que era necesario, súper necesario, para hacer avanzar el sector del inmobiliario, o sea, los promotores puros y duros, estas familias que no hay manera de, o sea, que hubiese una plataforma, o sea, un sitio físico de intercambio de información, y que ellos además forman parte también no la mayoría, porque así es público, pero además ayudan a financiarlos si se ven involucrados, y tú puedes hacer, pues hoy una conferencia sobre reutilizar la tierra cuando haces excavaciones. Oye, pues mañana lo que pasa con la madera, cuáles son las normativas. Pasado mañana, ¿qué pasa con las herramientas para co-crear? Un sitio de debate constante, continuo, abierto, donde la gente puede ir con sus hijos a pasearse, como existen en Copenhague, como existe también en París, en el pabellón del Arsenal. O sea, necesitamos estos sitios de debate, es súper importante. Pero lo importante es que haya el granito de los jóvenes que están ahí ya. Es que no vamos a cambiar todo el día de mañana, seguro. Pero por eso digo la información, educar lo más que podáis. Es la única manera de poder ser un ciudadano que dice, ostras, ¿pero qué está pasando? ¿No? Y ese cambio empieza por nuestras casas, lo repito. Empieza por nuestras casas, cómo consumimos, cómo cuidamos a los otros, cómo no consumimos, cómo reciclamos, cómo todo. Es que empieza, y claro, tenemos que dar el ejemplo a todos los que te rodean, porque si tú vas al supermercado con una bolsita que se recicla, pues, mira, me pasó a mí hace como 6 años, en el Ampordà, que es donde vivo, una señora mayor
estaban en el supermercado y cogía su fruta y se la metía en una bolsita, la típica, estas de reciclaje de algodón, ¿sabes? Hasta tú, yo ahí cogiendo mis bolsas, me morí, y por tanto, mira que soy militante, o sea, soy artista, me morí de vergüenza, pensé, Carmen, se acabó, pro, y ahora ya me voy con todos mis envases. O sea, es entre todos, es un agua que es un grifo, lo cierras, yo qué sé, es entre todos y va rápido, ¿eh? Porque por ejemplo, este masterplan que estamos haciendo de la agrociudad ahí en Ivry, claro, el tema de estandarizar la manera de hacer oficinas. O sea, es que paséanse en los edificios de oficina y ya verán es que hay un corazón oscuro siempre alrededor de los núcleos. Esto la baja, o sea, el consumo de energía que genera el hecho de trabajar con una trama de 16, imponerlo, porque así ya no hay ni debate posible, para aquellos que son reacios al cambio, que siempre lo sabéis, pues mira, ya está, son de 16 y se acabó, te fas a eso y ya no tienes máquinas. Otra historia, es poco a poco y entre todo, y va rápido, porque además en urbanismo y en arquitectura, la gente está muy atenta y mira a los propios arquitectos, todo el mundo, o sea, nos vamos copiando unos a otros, inspirándonos, por no decir copiar, y mejorando los modelos. Y lo que nosotros pretendemos es abrir puertas y, oye, que se meta todo y lo que me lo mejore, por supuesto. No bajemos los brazos, estamos en ese momento. Y me alegro que en Andorra empiecen a cambiar las cosas. La verdad es que me desconozco todo el ámbito urbano, no me lo he leído ni he visto cuáles son los planes que se están haciendo. Solo estoy viendo esta mineralización de año en año cuando vengo y esta depredación de las montañas. Voilà. Moltíssimes gràcies, Carmen Santana, per haver vingut al nostre cicle transversal a la seva, espero, primera i no última edició. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots per venir. I aquest cicle continua la setmana vinent a les 7 del vespre aquí a la sala d'actes i rebrem al Fernando Castro amb un altre tema que és Horitzons del Bienalisme. Moltíssimes gràcies a tots. Us demanem d'anar sortint sempre de forma esglaonada, respectant encara sempre mesures i recomanacions pel Covid i ajudar-nos sempre a fer cultura segura. Moltes gràcies i bona nit i fins la setmana vinent.